Espéreme, ¿eh? Ahí va, ya. Soy sacerdote ordenado con el rito tridentino antiguo de la única iglesia que es una, santa, católica y apostólica de la tradición. Y me permito en este espacio hablar únicamente la verdad. No me gusta mentir, porque yo creo que Satanás es el padre de la mentira y yo no la comparto con él. La verdad para muchos está escondida por los falsos profetas, que no les conviene revelarla tal cual, quienes desde hace medio siglo le están dando toda la realidad a la mentira y sin ningún escrúpulo ni temor de Dios. En 1964, el clero de purpurados que participaron en el Concilio Vaticano II ya no eran católicos, porque ya estaban inscritos en las logias masónicas. Y esto es creíble. Y para muestra basta un botón. El arzobispo Bugnini Aníbale fue ayudado por 6 pastores protestantes para destruir la Santa Misa, y con la complacencia del cardenal Villot, iniciado en la masonería el 23 de abril de 1963, cifra masónica BUAM, número 1365-7U. El cardenal Biancarret Aquile fue iniciado masón 5 años antes de ser ordenado sacerdote. Fue reclutador de masones en el Vaticano y jefe del progresismo en el Concilio Vaticano II, iniciado en la masonería el 15 de octubre de 1912. Cifra masónica Lichi. Estos 2 masones son los de los 293 purpurados masones, y para su mayor desgracia ya estaban excomulgados al tenor del canon 2338 del derecho canónico en vigor. Sobrada razón hubo para que todos fraternalmente y en conformidad optaron por fraccionar la iglesia, separándose para siempre de la única iglesia fundada por Jesucristo, que es la católica de 2000 años de existencia. Dejaron el camino recorrido de 20 siglos y forjaron su propia iglesia liberal actual. Abolieron el sacrificio perpetuo, Daniel 12:11, y desvirtuaron los sacramentos, lo cual quiere decir que no confieren la gracia ni perdonan los pecados. ¿Por qué? Porque el clero moderno, desde el momento en que aceptaron la falsedad, se convirtieron en falsos profetas. San Mateo 8:15-16 y 24:11. Quedaron excomulgados y se convirtieron en enemigos de Dios, de su santa iglesia y de sus propios rebaños, los cuales conducen a las penas eternas. Con todo esto y más, su iglesia es sumamente pobre por no tener misa católica. En sus templos le dicen a la gente que ahora sí entienden la misa en español. Estas palabras son un ardid de Satanás, y él con sus secuaces han engañado vilmente a la pobre gente de toda condición y color, porque ni los estudiosos, ni los sabios, ni los muy inteligentes han echado de ver el mal que les han hecho y ni lo entenderán. A los que les nombran sacerdotes, comienzan celebrando su simulacro de minimisa en español, dando la espalda a Cristo en señal de traición, estando de frente a la asamblea para idolatrar al hombre y así negarle la adoración a Dios. Todos los que participan en estas asambleas están creyendo a la mentira, apoyando el pecado, y en él morirán. ¿Y a dónde irán? En todos los templos de su pobre iglesia, el pseudo sacerdote da la hostia a la gente de parados y sin confesarse. Está escrito que al nombre de Cristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. ¿Por qué el sacerdote
¿no les dice a la gente que se hinquen? Él bien sabe, pero nunca les va a decir. Usted oiga y ponga mucha atención. La pobre gente recibe la hostia de parados y sin confesarse, porque Cristo no está en la hostia, y no está, porque la hostia no está consagrada, y no está consagrada porque no hacen la misa católica verdadera. ¿Ya entendieron? Y por lo mismo mandan que hombres y mujeres repartan las hostias y la lleven a los enfermos. Esas hostias sin consagrar son menos que simples galletas. No son para comer de una, sino muchas y con un capuchino. Esto que para los hombres es admisible y laudable, para Dios es abominable. En su pobre iglesia, los templos están profanados y los han convertido en aparadores mundanos, en donde las mujeres entran sin respeto, ni escrúpulo cual ninguno, descubiertas de la cabeza, exhibiendo su peinado, entran con pantalón, con short, con minifalda, y ni quien les prohíba, ni les diga la verdad. Le han dado la bienvenida a la inmoralidad y han entronizado la abominación desoladora en el templo de Dios. Daniel 12:12. En sus pobres templos no está la luz divina. Lo que hay son tinieblas de error por la abundancia, de la avaricia, de la refinada hipocresía, la mentira y el engaño, en donde le infunden a la gente el odio y el desprecio a su prójimo. Eso no es evangelio de Cristo, sino del anticristo. Y les han imbuido en la cabeza que los de la iglesia de la tradición no están con el Papa. Es verdad, pero ni por pensamiento estaremos, porque los últimos 6 Papa Santi no han sido verdaderos. Creerles y obedecerles es estar con el anticristo, y es lo mismo que estar con Satanás y adorarlo. No somos idólatras ni apóstatas. Han engañado y engañarán, pero no a todos, como ellos quisieran. Esta es la gran lucha del bien contra el mal. ¿Quién puede más, los hombres con Satanás o Dios? Yo soy un sacerdote tonto, y no lo niego. Y no miento. Yo a mi ver y parecer digo con toda verdad y franqueza que la iglesia no ocupaba cambios, porque es una y santa como su fundador. No necesitaba reformas y ya tiene reglas de vida eterna, a las cuales todos debemos sujetarnos con humilde sumisión. Es Satanás el que busca el cambio para perderles. Le han hecho caso, y ese es el trastorno que ahora todos padecéis. Dios nada necesita de nosotros, sino la fe y la obediencia a sus divinos mandatos, y esto para bien de nosotros mismos. ¿Qué hicieron y qué están haciendo de su divina palabra, de los sacramentos, de la misa, de sus deseos, de su doctrina, sino mofa, crimen y traición? Huid todos del engaño y de toda falsedad, del protestantismo moderno, de las falsas religiones, sectas diabólicas, que todas ellas os llevan a la eterna perdición y les están precipitando en un caos de amargura, de confusión, de desesperación y de odio satánico. Sublevándose en contra de la verdad y de la Santa Iglesia de Dios. La humanidad va en carrera de condenación. El mundo está en tinieblas. Su pobre iglesia con sus templos están igual. Finalmente digo que